¿Alguna vez les ha tocado arrestar a un familiar, oficiales? Pues a mí sí, y fue una de las peores noches de mi vida. Estaba patrullando, y de pronto veo un Hyundai negro, dándose vuelo a más de 150 kilómetros por hora, zigzagueando como loco. Cuando por fin logré que se parara y bajara del carro, casi me voy de espaldas. Era mi esposa, pero andaba tan borracha que apenas podía sostenerse y, en vez de ponerse apenada, se me fue encima directo. «¡Eres un infiel!», me gritó mientras me arañaba la cara como podía. Traté de calmarla, pero seguía empujando, pegándome y hasta queriendo lastimarme los ojos, así que no tuve de otra más que esposarla. La subí a la patrulla y la llevé a la estación. Todo el camino venía repitiendo que ya se acabó nuestro matrimonio y negándose a decirme por qué pensaba que le había puesto el cuerno. De verdad se me partía el alma, porque sentía que otra vez estaba en uno de sus episodios. Pero llegando a la estación, vio una foto de mi compañera Dana y armó tremendo escándalo. ¡Es ella! ¡Con ella me engañas! Yo nomás no entendía nada, pues con Dana solo patrullo de vez en cuando, pero hasta ahí. Me quedé horas hablando con mi esposa, rogándole que no era cierto, pero ni me escuchaba. Al final, no tuve más opción que dejarla en la celda e irme a la casa. Al día siguiente, cuando regresé, mi esposa todavía estaba ahí. Apenas entré y vi a Dana en la sala de descanso, vino directo conmigo. «Ay Dios, ¿estás bien? Tu esposa anda diciendo cosas horribles de nosotros. ¿Hay algo en lo que te ayude?». Le pedí que viniera a hablar con mi esposa para que le explicara que entre nosotros jamás ha habido nada. «Los dos están mintiendo. Encontré tu labial en su patrulla», le soltó Jennifer a Dana, quien se quedó helada. Antes de que nadie pudiera decir algo, llegaron los papás de mi esposa. Su papá se me fue encima y me picó el pecho con el dedo. «Eres una basura. ¿Cómo te atreves a arrestar a tu esposa?». Su mamá venía atrás, llorando sin parar. «¿Cómo te atreves a estar con tu compañera?». Para ese momento ya todos nos miraban. Hasta el jefe salió y tuve que calmarlo, asegurándole que todo estaba bajo control. De pronto, Dana se adelantó y levantó las manos como en señal de paz. «Señor, señora, esto es un malentendido. Su yerno y yo solo somos colegas». Pero mi suegro todavía más enojado. «Sabemos todo de ti. Los turnos nocturnos, los mensajes. Jennifer nos enseñó todo». Tomé a mi suegra del brazo. «¿Qué mensajes? Yo jamás le he escrito a Dana fuera del trabajo». Mi esposa se aferró a los barrotes. 15 de enero, 3 de febrero, 22 de marzo. Todas esas veces le escribiste. ¿Le sigo? Busqué desesperado en mi celular, pero nada. «No sé de qué hablas», le dije. Dana me puso la mano en el hombro. «Esto debe ser muy raro para ti. Tal vez alguien clonó tu número». Mi suegro me exigió que sacara a mi esposa de la celda, pero yo sabía que no era lo correcto. Se puso rojo de coraje. Entonces el oficial de recepción intervino. «Señor, su hija dio .19 en la prueba. Enfrenta cargos por manejar ebria. La audiencia de fianza es hasta el mediodía». «Pues aquí vamos a esperar», dijo su mamá enojadísima. «Y nuestro abogado va a saber de este encierro injusto». Dana me apartó. «Mira, vete a tu casa. Checa a tu hijo. Esto se está poniendo muy feo y te ves agotado». No le faltaba razón. Manejé a casa en shock, temblando. Al llegar, Ethan estaba en el sillón, en pijama, aunque ya casi daban las 10. «¿Papá?», me preguntó con voz bajita. «¿Qué pasó?». «Mamá estaba llorando. ¿Está bien?». Me senté a su lado, tratando de encontrar las palabras. «Mamá cometió un error al manejar cuando no debía, pero está bien, solo está molesta». «Estaba hablando de Dana por teléfono con la abuela», me soltó Ethan. Se me fue el color. «¿Conoces a la señorita Dana?». Asintió. «Sí, una vez nos trajo galletas cuando tú estabas de turno extra». Mamá se puso bien enojada después. Sentí un nudo en el estómago. «¿Cuándo fue eso?». «Como hace 2 meses». Mamá tiró las galletas y se puso a llorar. Empecé a caminar de un lado a otro. «¿Dana le dijo algo a mamá?». «No sé». Platicaron un rato en la puerta. Y luego mamá estaba muy triste. Nada cuadraba. Fui a revisar la patrulla mientras Ethan veía la tele. Y sí, debajo del asiento del copiloto encontré un labial. El problema, nunca en la vida he visto a Dana usar labial. Ni una sola vez en 3 años. Cuando volví a la casa, me llegó un mensaje de Dana. «Tu esposa ya salió bajo fianza. Sus papás pagaron». Traté de calmarla, pero no me quiso escuchar. «Van para la casa ahorita. Siento muchísimo que estés pasando por esto». Le respondí preguntando por qué nunca me dijo que había ido a mi casa, y de pronto ya no contestó. Pasaron 5, 10 minutos, y por fin me escribió. Solo fui a dejar los horarios de turno. No sabía que eso le iba a molestar, pero los horarios los recibimos por correo desde hace 2 años. Apenas estaba tratando de entender qué significaba eso, cuando mi esposa y sus papás llegaron pegando portazos. Vi por la mirilla a Jennifer hecha un desastre, llorando, con sus papás flanqueándola como guardaespaldas. Tomé aire y abrí la puerta. Jennifer entró empujándome, muda de coraje. Su papá me picó el pecho tan fuerte que hasta me dolió. «Vas a explicarnos todo ahorita mismo», me exigió. Me hice para atrás, queriendo mantener la calma por Ethan, que seguía ahí. Jennifer lo vio y, sin soltar el drama, corrió a abrazarlo de rodillas. Ethan lloró. «Mami». Ella lo abrazó y me miró por encima de su cabeza con un odio que dolía. Le pedí a Ethan que fuera a su cuarto a ver la tele, pero se aferró más a Jennifer. «Tengo miedo», lloriqueó en su hombro. Mi suegra empezó a contar con los dedos, los mensajes, el labial del carro, que Dana fue a la casa con galletas. Traté de explicar, pero ni me dejaron terminar. Su papá me interrumpía cada 2 segundos y su mamá negaba con la cabeza como si estuviera oyendo puras mentiras. Jennifer se levantó, abrazando a Ethan todavía, y me puso el celular en la cara. Tenía capturas de mensajes que, según esto, yo le mandé a Dana. Eran mensajes coquetos, diciendo que la quería ver después del trabajo, que no podía esperar para verla de nuevo, que se veía hermosa, y sentí que el piso se me abría, porque yo sé perfectamente que jamás escribí nada de eso. Tomé mi celular y revisé los mensajes con Dana, pero no había nada relevante, solo cosas viejas del trabajo de hace meses.
Jennifer, al ver la pantalla, empezó a gritar, convencida de que había borrado todo para cubrirme. Su papá dijo que él mismo iba a llamar a la compañía de teléfono para pedir los registros verdaderos. Todo ese rato, Ethan lloraba cada vez más fuerte, enterrando la cara en el hombro de Jennifer. Mi suegra no dejaba de repetir que desde que empecé a trabajar turnos nocturnos, ella ya sospechaba que algo andaba mal. De repente, Jennifer agarró un vaso de la mesa de centro y lo lanzó contra la pared, haciéndolo pedazos, y Ethan se puso a gritar como loco. Fue ahí cuando entendí que esto ya se había salido de control y que nuestro hijo iba a quedar marcado. Les dije que mejor esa noche me iba a ir a otro lugar para que todos pudieran calmarse un poco. Jennifer respondió, si sales por esa puerta, es porque aceptas que eres culpable. Sus papás la apoyaron y dijeron que irme solo demostraría que era un infiel. Pero al ver a Ethan temblando y llorando, supe que por lo menos uno de nosotros tenía que ser sensato. Fui al cuarto, agarré una maleta y metí algo de ropa y el cargador del celular. Jennifer me seguía gritando, estás destruyendo a nuestra familia por una mujer del trabajo. Le repetí que con Dana no había pasado nada, pero ni me escuchó. Su papá se paró en la puerta para taparme el paso y tuve que pasar a la fuerza mientras me insultaba con todo lo que se le venía a la mente. Ya en el coche, Jennifer me gritó desde la entrada, nuestro matrimonio se acabó. Me fui manejando con las manos temblorosas, sin tener idea de a dónde ir. Terminé estacionado en un centro comercial y le marqué a Dexter Harris, el del sindicato. Contestó al tercer tono y le conté todo. Me dijo que anotara absolutamente todo y que no hablara con nadie del trabajo sobre el tema. Según él, seguro el departamento me iba a poner en labores administrativas en cuanto supieran del arresto. También me sugirió que apuntara cada cosa reciente que hubiera pasado con Dana. Le agradecí y después manejé como 20 minutos más, tratando de ordenar mis ideas. Al final, me metí a un motel barato junto a la carretera y pedí una habitación por la noche. El cuarto apestaba a cigarro y la cama rechinó en cuanto me senté. Saqué una libreta de la maleta y empecé a escribir todo lo que recordaba. Cómo Dana siempre me tocaba el hombro cuando hablaba conmigo, cómo supo lo del arresto antes que nadie, cómo llegó a la estación justo cuando llegaron los papás de Jennifer, cómo siempre se apuntaba para los turnos extras sabiendo que yo también los tenía, cómo siempre se sentaba junto a mí en las juntas, aunque sobraran lugares, cómo una vez me llevó café al coche sin que se lo pidiera, cómo se reía de todos mis chistes, aunque ni tenían gracia. Escribí hasta que la mano se me acalambró y llené 3 hojas de notas. Ver todo eso ya escrito me revolvió el estómago. ¿Cómo no me di cuenta de este patrón antes? Luego seguí escribiendo sobre el asunto de las galletas que mencionó Ethan. Dana nunca habló de ir a mi casa. Siempre actuaba como si ni supiera dónde vivía, pero había estado hablando con Jennifer ahí por 12 minutos, según recordaba. Y ahora había mentido sobre llevar horarios impresos cuando desde hace tiempo todo es digital. De repente, mi celular vibró con mensajes de Jennifer insultándome y diciendo que quería el divorcio. No respondí porque sabía que en ese momento solo iba a empeorar las cosas. A la mañana siguiente, todavía acostado en esa cama horrible, sonó el teléfono. Era Dexter para avisarme que ya me querían en labores modificadas desde ese día, que el jefe estaba preocupado por el riesgo de tenerme patrullando con todo este lío personal encima. Me hizo sentido, pero aún así me dolió saber que no iba a poder hacer mi trabajo de siempre. Dexter me citó en su oficina a las 10 para ver cómo proteger mi empleo y mi reputación. Cuando llegué, él ya tenía listo un montón de apuntes y me explicó su plan paso a paso. Lo primero era pedir a la compañía telefónica mis registros para demostrar que nunca mandé los mensajes que decía Jennifer. Hizo la llamada ahí mismo y metió la solicitud oficial, alegando que era para una investigación interna. Luego sacó su agenda y me programó una entrevista con asuntos internos en 2 días, lo cual me dejó con el estómago hecho nudo. Se pasó la siguiente hora preparándome para lo que podría esperar y recalcando que solo dijera hechos, nada de especular sobre por qué Dana estaría haciendo esto. Esa tarde, saliendo de su oficina, no pude evitar pasar por mi casa nomás para ver si ya se habían calmado las cosas. El coche de Lawrence seguía en la entrada y todas las luces prendidas, señal de que seguro seguían ahí hablando pestes de mí. Le mandé un mensaje a Jennifer preguntando si podía llamar a Ethan para desearle buenas noches, ya que no lo veía desde hacía más de un día. Me dejó en visto por 3 horas, y cuando por fin contestó, solo me puso, ya duerme. Vi la hora y apenas eran las 7, así que supe que me estaba mintiendo, pero reclamarle solo iba a empeorar todo. De regreso en el motel, volví a agarrar la libreta y empecé a hacer una línea de tiempo detallada de todas las veces que trabajé con Dana en los últimos meses. Apunté cómo siempre se ofrecía para los turnos extra cuando sabía que yo también los tenía, cómo en las juntas se sentaba junto a mí aunque hubiera muchos lugares vacíos, cómo me llevaba café a la patrulla mínimo una vez a la semana y hasta sabía cuál era mi sándwich favorito de la tienda y a veces me compraba uno. Al ver todo eso junto, el patrón saltaba a la vista y me sentí tonto por no haberlo notado antes. Al día siguiente tuve que ir a la estación a llenar papeles por mi nuevo estatus y el ambiente se sentía raro. Compañeros de años ni siquiera me miraban a la cara en los pasillos. El sargento de la entrada, que siempre tenía alguna broma, solo me pasó los papeles sin decir palabra. Ya todos sabían del arresto de Jennifer y de las acusaciones sobre Dana y yo. 2 días después me tocó la entrevista con asuntos internos, sentado frente a Joshua McClain, a quien solo había visto una vez en una carne asada del departamento. Me hizo pregunta tras pregunta sobre mi relación laboral con Dana y si alguna vez habíamos cruzado límites profesionales. Le conté que Dana y yo solo éramos compañeros de patrulla y que nos llevábamos bien en el trabajo, pero él seguía necio preguntando por qué había ido a mi casa a dejarme galletas. Sacó una carpeta y me enseñó las mismas capturas de pantalla que Jennifer ya me había mostrado, esos mensajes de texto con mi nombre. Le volví a decir que yo jamás mandé esos mensajes y le pregunté si podía
podían revisar el celular de Dana, a ver si no tenía alguna aplicación para falsificar números. McClane anotó todo, pero su cara no decía nada, así que no tenía idea si me creía o si pensaba que le estaba mintiendo. Después de 2 horas de preguntas, ya estaba por salir cuando de la nada me acordé de lo que Ethan dijo sobre Jennifer y Dana, hablando mucho rato en la puerta. Saqué el celular ahí mismo, en el estacionamiento, y le marqué a Dexter para decirle que había que averiguar exactamente qué le dijo Dana a mi esposa ese día en la casa. Dexter me regresó la llamada rapidísimo, ni 10 minutos después, y me sugirió que preguntáramos si algún vecino tenía cámaras de timbre de cuando Dana llegó con las galletas. Dije, pues ni modo de no intentarlo, aunque 2 meses ya era bastante para que alguien guardara los videos. Me fui directo a la colonia y empecé a tocar puertas. Los 2 primeros vecinos no tenían cámaras o ya habían borrado lo de antes. La tercera casa era del señor Peterson, que trabaja en sistemas y tiene todo en la nube. Me invitó a pasar, nos sentamos en su compu y se puso a buscar los videos guardados de febrero. Como 20 minutos estuvo buscando hasta que por fin lo encontró. Ahí salía Dana parada en mi puerta con un recipiente de galletas. El video marcaba que estuvo ahí 12 minutos completos, lo cual no tenía sentido si solo iba a dejar algo. El señor Peterson siguió revisando otros clips y dio con uno donde se veía a alguien inclinado dentro de mi patrulla, que estaba estacionada en la entrada. No se le veía la cara, pero clarito hacía algo dentro del coche. Le pedí que me mandara los 2 videos de volada y le agradecí como 50 veces. Me temblaban las manos mientras le pasaba todo a Dexter, junto con un mensaje explicando lo que habíamos hallado. Dexter me contestó que esto era justo lo que necesitábamos y que iba a mandar todo a asuntos internos con una solicitud formal para investigar a Dana. Por primera vez desde que empezó todo este relajo, sentí que igual y sí me iban a creer. Esa noche, como a las 9, me marcó el papá de Jennifer, ni me dejó saludarlo. Empezó a gritarme que si no dejaba de inventar cosas de Dana y no permitía que Jennifer regresara a casa, iba a irse a todos los noticieros. Me llamó policía corrupto y que arresté a mi propia esposa para tapar una infidelidad. Lo puse en altavoz y empecé a grabar, tal como me recomendó Dexter. El señor no paró de gritar y amenazar como por 10 minutos. Cuando por fin colgó, guardé la grabación y se la mandé a Dexter. Al día siguiente en la mañana me llamaron de la estación, que Asuntos Internos quería verme en ese momento. Llegué y Joshua McClane me avisó que ya habían citado a Dana para que declarara, gracias a los videos que entregué. También me dijeron que tenían que hacer una revisión forense a detalle de mi patrulla, así que se las tuve que dejar ahí mismo. Sin patrulla ni podía hacer trabajo de oficina, así que prácticamente estaba suspendido, aunque no oficialmente. McClane me advirtió que todo ese proceso iba a tardar al menos una semana. Salí sintiéndome perdido y le marqué a Dexter, quien me aconsejó que buscara a una abogada de familia ya. Me recomendó a Verónica Harris, que es especialista en casos de custodia donde hay policías involucrados. Ese mismo día fui a verla a su oficina en el centro. Revisó todos mis papeles y me dijo que el estado emocional de Jennifer y sus acusaciones falsas eran motivo suficiente para pedir visitas supervisadas. La pura idea de que me tuvieran que supervisar para ver a mi hijo me revolvía el estómago, pero Verónica me dijo que era la única forma de asegurarme de ver a Ethan seguido. Se puso a preparar el papeleo ahí mismo. Al día siguiente, metimos todo al juzgado pidiendo visitas supervisadas 2 veces por semana. Verónica argumentó que el alcohol y el comportamiento inestable de Jennifer la hacían impredecible con Ethan. El secretario nos dijo que la audiencia sería en 2 semanas. 3 días después, McClane me habló para decir que el equipo forense ya había terminado con mi patrulla. Encontraron que el tubo de labial no tenía huellas claras, solo unas manchas borrosas, pero sí hallaron rastros de un perfume que no coincidía con ninguno de los de Jennifer. Le pregunté cómo sabían cuáles perfumes usaba Jennifer y me explicó que habían conseguido una orden para revisar cosas de la casa. Todo esto me empezaba a parecer demasiado invasivo. La mejor noticia llegó una semana después, que por fin llegaron los registros de la compañía telefónica. Dexter casi me gritaba de la emoción por teléfono. Los registros demostraban que nunca se mandaron mensajes de mi número al de Dana en ninguna de las fechas que Jennifer decía. Alguien definitivamente falsificó esos mensajes, lo que probaba que alguien quería destruir mi matrimonio a propósito. Dexter dijo que esto era enorme, porque demostraba que me estaban tendiendo una trampa. Ahora sí teníamos pruebas sólidas de que alguien estaba mintiendo, y no era yo. De inmediato metió copias a Asuntos Internos y se las mandó a Verónica para el caso de custodia. El abogado de Jennifer intentó bloquear la evidencia diciendo que se obtuvo de forma incorrecta, pero el juez la aceptó. Por fin las cosas empezaban a ponerse a mi favor. Los videos de la cámara del timbre, los mensajes falsos y el labial plantado apuntaban a que alguien quería incriminarme. Dana seguía trabajando, pero la cambiaron de turno mientras durara la investigación. Supe por otros compañeros que ella andaba diciendo que yo estaba loco y que quería echarle la culpa de mis broncas matrimoniales, pero la evidencia pesaba más que sus palabras. Asuntos Internos amplió la investigación y empezó a revisar el historial de Dana y otras quejas que había. Verónica me explicó que todo esto servía en el juzgado familiar porque se veía claramente que yo era la víctima, no el infiel. Estaba armando un caso fuerte para que me dieran la custodia compartida cuando se arreglara todo este asunto. Por ahora, lo único que me importaba era ver a mi hijo. La audiencia por las visitas supervisadas quedó para el lunes siguiente y me pasé todo el fin de semana preparando lo que iba a decir. El lunes en la mañana llegué al juzgado con mi mejor traje, tratando de no dejar que me temblaran las manos.
El juez revisó los papeles mientras Jennifer estaba sentada del otro lado junto con sus papás. La audiencia no duró ni 20 minutos y el juez me dio las visitas supervisadas 2 veces por semana en el centro comunitario. El abogado de Jennifer se levantó y le entregó al juez otro montón de papeles. Quería una orden de restricción urgente porque decía que yo acosaba a Jennifer por andar investigando lo que decía de Dana. En cuanto pudo, Verónica también se paró y le enseñó al juez todas las pruebas que teníamos, hasta los registros de llamadas, donde se veía clarito que esos mensajes eran inventados. El juez revisó todo y al final nos dijo que no iba a dar la orden, que yo tenía todo el derecho de defenderme si me estaban acusando con mentiras. Los papás de Jennifer se veían furiosos y le susurraban cosas a su abogada mientras nosotros salíamos del juzgado. 2 días después, nos volvimos a ver en una sala chiquita para la mediación. La mediadora intentó que Jennifer hablara, pero su papá no la dejaba y contestaba por ella a cada rato. Y la mamá hasta le agarraba el brazo si Jennifer intentaba decir algo sola. Después de 40 minutos, la mediadora detuvo todo y anotó en sus papeles que Jennifer ni podía expresarse con sus papás presentes. Recomendó que fuera a terapia sola, sin nadie de su familia. Ese mismo día, Dana me mandó un mensaje al celular diciendo que sentía mucho todo lo que había pasado y que esperaba que pudiéramos hablar pronto. Se lo enseñé de inmediato a Dexter y me dijo que la bloqueara, pero que primero guardara el mensaje como prueba. Le tomé una captura y se la mandé antes de borrarla. Al día siguiente, McLean me marcó para contarme cómo iba la investigación. Resulta que Asuntos Internos ya había entrevistado a Dana y ella negó que estuviera interesada en mí, diciendo que solo era buena onda y ya. Pero McLean me advirtió que su versión no cuadraba porque no dejaba de cambiar la historia de por qué fue a mi casa. Por fin llegó el viernes y fui al centro comunitario para ver a Ethan en la primera visita supervisada. La supervisora me llevó a un salón lleno de juguetes y libros, y ahí me quedé esperando, con los nervios de punta. Apenas se abrió la puerta, Ethan salió corriendo hacia mí, llorando y preguntando cuándo iba a volver a la casa. Sentí el corazón apachurrado mientras le decía que no sabía, pero que lo quería muchísimo. Nos sentamos a jugar con Legos y la supervisora estaba tomando notas desde la esquina. Ethan me contó que su mamá había estado llorando mucho y que la abuela no dejaba de hablar mal de mí, que hasta le decía que yo era mal padre y que ya no los quería. Lo anoté en mi libreta, pero no quise preguntarle más para no ponerlo peor. El resto de la visita nos la pasamos armando un castillo gigante de Legos y leyendo sus libros favoritos. Cuando se acabó el tiempo, Ethan no me quería soltar y lloraba para que no me fuera. La supervisora tuvo que quitármelo con todo el cuidado del mundo. Me quedé en el coche del estacionamiento como 20 minutos, intentando calmarme antes de manejar de regreso a la casa. Esa noche, McLean me marcó con una noticia fuerte sobre Dana. Descubrieron que ella se metió al cuarto de evidencias y sacó copias de horarios viejos, 3 días antes de ir a mi casa con las galletas. El registro de la compu enseñaba que imprimió horarios de hace 6 meses, así que su cuento de que solo iba a dejar los horarios actuales se vino abajo. Era una prueba clara de que planeó todo y que mintió. El lunes siguiente, el jefe me llamó directo a su oficina. Se veía cansado detrás de su escritorio y me dijo que esto ya era un verdadero problema para todo el departamento. Me prometió que iba a ser justo, pero dejó claro que si Dana había hecho algo indebido, habría consecuencias para todos, incluso cambios en las reglas. Dijo que la reputación del departamento estaba en juego y que el cabildo ya les estaba exigiendo respuestas. Salí de ahí más estresado todavía. El miércoles fue la audiencia de Jennifer por manejar borracha. Ella se puso frente al juez y su abogada trató de echarme la culpa, diciendo que los problemas emocionales que tenía con su pareja la habían llevado a eso, pero el juez ni le creyó y le dijo que traer un .19 de alcohol en sangre era peligrosísimo, sin importar lo que pasara en su casa. Le ordenó hacer una evaluación de alcoholismo y entrar a tratamiento como parte del acuerdo. La abogada quería seguir discutiendo, pero el juez la paró en seco y le dijo que manejar ebrio pone en peligro a inocentes. Y punto. Jennifer salió viéndose chiquita, derrotada. Esa tarde tuve mi primera cita con la terapeuta que me recomendó Verónica. Al principio me sentí raro abriéndome con alguien que ni conocía, pero después de 1 hora me sentí mucho mejor. Me ayudó a entender que no estaba loco, que realmente alguien había tratado de destruir mi matrimonio y mi trabajo a propósito. Me dijo que, por todo lo que teníamos de evidencia, era claro que había manipulación y engaño, y que yo no tenía la culpa. Hablamos de cómo lo de Dana no eran malentendidos, sino movimientos fríos y calculados. Me dio tips para el estrés y para aguantar la incertidumbre de no saber por qué Dana había hecho todo esto. Salí de ahí más despejado que en semanas. La investigación seguía, y la verdad poco a poco iba saliendo a la luz, aunque con eso estuvieran destrozando todo lo que había construido. 3 días después, mi vecino tocó la puerta con su laptop y cara de angustia. Me enseñó otro video del timbre, de la mañana que arrestaron a Jennifer. Ahí se veía un Honda Civic blanco estacionado afuera de la casa a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que Dana siquiera empezara su turno. Le hice zoom a la placa, y en cuanto la vi, las manos me temblaron porque reconocí los números del estacionamiento del trabajo. Según la hora, ese carro estuvo ahí 20 minutos solo viendo la casa, y luego se fue. Le agradecí y de inmediato le hablé a Dexter, quien me dijo que documentara todo y metiera una queja formal ya. Me pasé las siguientes 2 horas escribiendo todo lo que Dana había hecho, desde las mentiras de los horarios, aparecerse en mi casa, hasta los mensajes falsos que vio Jennifer. Dexter lo revisó y me ayudó a agregar violaciones específicas de las reglas antes de entregarlo a Asuntos Internos junto con las pruebas. El presidente del sindicato me marcó personalmente para decirme que me respaldaban y que me iban a apoyar con abogados si era necesario. Al día siguiente, McLean de Asuntos Internos me llamó con más malas noticias sobre Dana. Al revisar el sistema,
se dieron cuenta de que ella había entrado 17 veces en los últimos 6 meses al sistema de patrullas, asegurándose siempre de que la pusieran conmigo. En enero también revisó mi expediente personal, aunque no tenía por qué hacerlo. Ni siquiera era mi supervisora. Me dijo que estaban armando un caso de acoso y hostigamiento, algo mucho más grave que una simple falta administrativa. Esa tarde, la mamá de Jennifer me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Perdóname, perdóname, repetía una y otra vez. Le pregunté qué había pasado y me contó que estuvo revisando toda la evidencia que mandé a través de mi abogada. Los registros de llamadas sin mensajes, los videos del timbre donde se ve a Dana rondando la casa, todas las mentiras que Dana inventó. Me dijo que solo quería lo mejor para Ethan y que, a lo mejor, todo este tiempo habían estado equivocados. Le pedí que, por favor, pensara bien que era verdad, porque nuestro hijo necesitaba a sus dos papás bien centrados. Ella lloró todavía más fuerte y me confesó que Jennifer había vuelto a tomar y ya no hacía caso a nadie. 2 noches después, mi teléfono sonó a la 1 de la mañana y era Jennifer, toda borracha y hablando con dificultad. Pasaba de gritarme a llorar diciendo que ya no sabía qué era real y qué no. Entonces dijo algo que me dejó helado. Dana me enseñó mensajes en su teléfono, pero yo ya estaba tomada y a lo mejor ni vi bien. Le pedí que me lo aclarara y me explicó que Dana fue a la casa ese día, llevando un teléfono con mensajes, pero Jennifer ya llevaba tomando desde el mediodía. Dijo que el teléfono se parecía al mío, pero ahora ya no estaba segura de nada. Grabé la llamada desde mi laptop, mientras ella hablaba de lo confundida que estaba y de que ya no sabía en quién confiar. La semana siguiente, tuvimos la primera audiencia en el juzgado familiar y el juez puso un acuerdo temporal de separación. Me tocaba tener a Ethan de viernes por la noche a domingo en la tarde, lo cual se me hacía poco, pero mi abogada me dijo que era lo normal y que al menos era mejor que nada. Por lo menos así le dábamos a Ethan un poco de estabilidad y rutina, algo que de verdad le urgía después de tanto caos. El juez pidió que los dos nos enfocáramos en el bienestar de Ethan por encima de cualquier otra cosa. 2 días después, la orientadora de la escuela nos citó porque Ethan estaba bajando mucho sus calificaciones y andaba ansioso. Tenía problemas para dormir y a veces se ponía a llorar en clase de la nada. Jennifer y yo nos sentamos en extremos opuestos del salón, pero los dos estuvimos de acuerdo en trabajar juntos, aunque fuera solo en lo de la escuela. Armamos un plan para darle apoyo extra y consejería ahí mismo, y por primera vez no discutimos en nada. La orientadora nos dijo que Ethan tenía que ver que podíamos ser un equipo, aunque estuviéramos separados. Ese jueves, saliendo de mi sesión de terapia, Dana apareció en el estacionamiento y se acercó directo a mí. Antes de que pudiera decir una palabra, Dexter salió de la nada y se puso entre nosotros. «Tienes que irte ahorita mismo», le dijo. Ella se veía sorprendida y se echó para atrás rápido, casi corriendo a su coche. Dexter me había estado siguiendo para cuidarme porque en el sindicato se enteraron de que ella podía intentar contactarme. Según el guardia, Dana ya llevaba 1 hora ahí esperando. Esa noche, McLean me llamó con una noticia enorme sobre el teléfono de Dana. Encontraron metadatos que mostraban que tenía la app Text Now, que sirve para mandar mensajes desde números falsos. Ella la borró al día siguiente del arresto de Jennifer, pero estaban trabajando con la compañía para recuperar la información. Me dijo que eso era justo la prueba que necesitaban para comprobar que ella fingió los mensajes que Jennifer vio. Iba a tardar unas semanas, pero estaba seguro de que lo lograrían. Pasé el fin de semana armando un paquete con toda la evidencia. Los registros de llamadas que probaban que nunca le mandé mensajes a Dana. Los 2 videos del timbre donde se ve que estuvo en la casa. La prueba de que mintió sobre los horarios. Los registros de la computadora donde accedió a mis archivos. Las asignaciones de patrulla que alteró y ahora los mensajes borrados. Organicé todo en orden cronológico, con fechas y explicaciones. Verónica lo revisó y dijo que era demasiada evidencia de que me estaban tendiendo una trampa desde hacía meses. Ella agendó una junta para el martes siguiente en su oficina y me pidió que llevara hasta el último papel que tuviéramos. Llegué temprano y le ayudé a acomodar todo en la sala de juntas, poniendo los documentos sobre la mesa mientras ella probaba la laptop para asegurarse de que los videos del timbre se vieran bien. Jennifer llegó 20 minutos tarde con sus papás y en cuanto entró, se notaba que había estado llorando, los ojos hinchados y rojos, y no soltaba los pañuelos. Su papá se sentó frente a mí con los brazos cruzados y su mamá le tomaba la mano y la abrazaba. Verónica empezó mostrando los registros de llamadas, señalando cada fecha que Jennifer mencionó y dejando claro que no había ningún mensaje entre Dana y yo, ni esos días ni nunca. El papá de Jennifer no dejaba de negar con la cabeza, pero vi que su mamá se acercaba para ver mejor los papeles. Luego, Verónica puso el video donde se veía a Dana en la casa durante casi 12 minutos, aunque decía que solo iba a dejar unos horarios que ni siquiera usábamos en papel desde hacía 2 años. La mamá de Jennifer suspiró y tomó los papeles donde venía la fecha en que cambiamos a horarios digitales, leyendo con las manos temblorosas. El segundo video mostraba a alguien metiendo la mano en mi patrulla ese mismo día que Dana fue, y aunque no se veía la cara, sí se notaba que ponía algo debajo del asiento del copiloto. Después, Verónica mostró el reporte forense sobre el labial, que no tenía huellas, y tenía un perfume que Jennifer nunca usó, además de la evidencia de los metadatos del app de mensajes borrada de Dana. Ahora la mamá de Jennifer lloraba más, pero ya no era de coraje, y nos veía a Jennifer y a mí con una expresión totalmente diferente. Su papá seguía serio, con la mandíbula apretada, pero ni él pudo decir nada ante el registro de asignaciones que mostraba cómo Dana manipuló el sistema para ser mi compañera una y otra vez.
Después de casi 2 horas revisando todo, Jennifer por fin habló y dijo que aceptaba entrar a tratamiento si yo detenía la investigación, pero Verónica le explicó rápido que no se podía, porque Asuntos Internos había abierto el caso de Dana aparte de lo nuestro. De pronto la mamá de Jennifer se levantó y fue hacia donde yo estaba. Me tensé pensando que me iba a reclamar o pegar, pero solo me tocó el hombro y me dijo que sentía mucho no haberme creído. Su papá no se disculpó, pero sí le dijo a Jennifer que tenían que concentrarse en ayudarla a ella en lugar de pelear conmigo, lo cual, siendo sinceros, fue más de lo que yo esperaba de él. Jennifer aceptó entrar a un programa intensivo ambulatorio que tenía que ir 3 veces por semana y prometió dejar de andar diciéndole a la gente que yo la estaba engañando mientras seguía la investigación. No fue una disculpa, y todavía me veía con desconfianza, pero al menos significaba que Ethan ya no tendría que escuchar a sus abuelos poniéndome apodos. 3 días después, me habló McLean para avisar que Asuntos Internos ya había terminado su investigación preliminar y no encontraron pruebas de ninguna relación inapropiada entre Dana y yo, aunque recomendaron muy en serio cambiarme al turno de día para que ya no tuviera contacto con ella. La verdad, acepté porque lo único que quería era volver a trabajar normal y dejar de ser el chisme de la estación. Esa misma tarde, el jefe llamó a Dana a su oficina, le metió una amonestación formal y en ese mismo momento la mandó a la delegación norte mientras terminaban la investigación. En menos de 1 hora, ya todos en la estación sabían que prácticamente su carrera ahí se había acabado. Sacó sus cosas del casillero en lo que yo andaba patrullando para no toparse conmigo, pero luego me contaron que ni se despidió de nadie. Solo salió con su caja mirando fijo y sin voltear a ver a nadie. Jennifer empezó su tratamiento el lunes siguiente y la verdad, sí se lo tomó en serio. Iba a todas las sesiones y participaba en los grupos, según me contó su consejera cuando me llamó para darme seguimiento. Como a las 2 semanas, su terapeuta me buscó para preguntarme si estaría dispuesto a ir a algunas sesiones juntos para trabajar la comunicación como papás. Y aunque la neta era lo último que quería después de todo lo que había pasado, acepté porque sabía que a Ethan le hacía falta que por lo menos sus papás funcionaran como equipo. Ya en nuestra tercera sesión en conjunto, con los 2 terapeutas presentes, Jennifer por fin admitió que Dana sí había ido a la casa ese día y le mostró unos mensajes en un celular, diciendo que yo la estaba acosando y no la dejaba en paz en el trabajo. Jennifer contó que ese día ya estaba tomada desde antes del mediodía y al ver los mensajes con mi nombre arriba le creyó sin revisar si el número era el mío. La terapeuta le preguntó por qué le había resultado tan fácil creerlo y Jennifer se puso a llorar, diciendo que llevaba meses sintiéndose desconectada de mí por tantas horas que pasaba trabajando y que ya le daba miedo que me estuviera alejando de la familia. Quise enojarme, pero la verdad solo sentía tristeza de saber que ella estaba pasando por todo eso y en vez de hablar conmigo, se refugió en el alcohol y creyó lo primero malo que le dijeron de mí. Esa noche me habló Dexter para avisarme que Dana sí iba a enfrentar cargos formales por mala conducta que podían terminar con su carrera, porque la evidencia de manipulación y mentiras era demasiado fuerte para que el departamento mirara hacia otro lado. Me dijo que ni el sindicato pensaba defenderla porque había roto tantas reglas y códigos éticos que ya no podían hacer nada por ella. La semana siguiente, Jennifer tuvo su cita en el juzgado por manejar alcoholizada y su abogada logró un acuerdo para que se declarara culpable de manejo imprudente en vez de Dewey, siempre y cuando terminara el tratamiento y le quitaran la licencia 6 meses. Verónica me dijo que eso era típico cuando era la primera vez y con buenos abogados. Aunque sentí que no era justo que no enfrentara todas las consecuencias, preferí no hacerla cansada porque así Ethan estaría menos estresado. Nos organizamos para que yo tuviera a Ethan cada fin de semana y los miércoles en la noche. Me dolía no verlo a diario, pero al menos ya había un horario fijo y él sabía qué esperar. Su maestra me llamó para decirme que Ethan ya estaba mejor en la escuela, más atento y sin echarse a llorar de la nada, aunque todavía de vez en cuando preguntaba cuándo volverían a vivir juntos su mamá y su papá. En una de las sesiones, la terapeuta de Jennifer dijo que revisáramos juntas su celular para buscar si estaban los mensajes falsos, y ahí fue cuando lo encontramos. Había un contacto guardado con mi nombre, pero cuando lo abrieron el número era otro completamente distinto al mío, solo cambiaba en 2 dígitos, y así cualquiera se iba con la finta si no lo revisaba bien. Jennifer empezó a temblar al caer en cuenta de que Dana seguramente creó ese contacto en los 12 minutos que estuvo en la puerta, y desde ahí mandó los mensajes falsos, justo cuando Jennifer estaba demasiado tomada para fijarse en el número. Cuando se dio cuenta de todo, Jennifer se puso peor y me agarró del brazo pidiéndome que por favor le hablara a sus papás. Marqué a su papá y le pasé el teléfono, viéndola explicar todo entre lágrimas. Sus papás llegaron 20 minutos después y su papá revisó la evidencia en el celular de Jennifer, poniéndose cada vez más rojo, y luego volteó conmigo para decirme que me debían una disculpa por el show que armaron en la estación, pero que solo querían proteger a su hija. Le contesté que lo entendía y que lo único que importaba era ayudar a Jennifer a salir adelante y que Ethan estuviera bien. Su mamá me abrazó, algo que no había hecho en meses, y me susurró que sentía mucho haber pensado mal de mí. Al día siguiente, Dexter me llamó con noticias de Asuntos Internos sobre la decisión final de Dana. Confirmaron varias violaciones de políticas, como manipulación de evidencia, declaraciones falsas, acoso y conducta inadecuada para un oficial. No la corrieron, pero la bajaron 2 rangos y la mandaron al archivo, donde nada más iba a hacer papeleo en vez de andar en patrullas. Dexter me dijo que no era el despido que muchos esperábamos, pero al menos ya no volvería a la calle, ni tendría acceso a patrullas ni equipo. 3 días después, llegó una carta a la estación de parte de Dana
Dana dirigida al departamento, donde asumía su responsabilidad por la falta de criterio y comportamiento poco profesional. Verónica la leyó primero y me dijo que en realidad era mejor que Dana no me pidiera disculpas directamente, porque así reconocía su culpa, y eso podría ayudar si después queríamos demandarla por lo civil. El jefe me llamó esa tarde a su oficina y me dijo que a partir del lunes ya regresaba a patrullar normal, ahora con un nuevo compañero, Rodríguez, que venía del condado vecino. Rodríguez ya sabía toda la historia, pero fue profesional y me trató como a cualquier otro, concentrándose en el trabajo y no en el chisme. Algunos compañeros todavía susurraban cuando pasaba, pero la mayoría ya había visto las pruebas y me apoyaban, sobre todo ahora que lo de la degradación de Dana se había hecho público. La semana siguiente, Jennifer y yo nos juntamos con los abogados para dejar en claro nuestro acuerdo de separación. Decidimos darnos 6 meses de prueba, con la posibilidad de intentar arreglar las cosas o, si no funcionaba, seguir adelante con el divorcio, dependiendo de cómo avanzara su tratamiento y si lográbamos recuperar la confianza. Jennifer seguía yendo a su programa de rehabilitación y, según me decía su terapeuta cada vez que me daba noticias, ya llevaba 3 semanas sin tomar nada de alcohol. El acuerdo de custodia establecía que yo tendría a Ethan cada 2 fines de semana y los miércoles por la noche, y Jennifer estaría con él el resto del tiempo, siempre y cuando se mantuviera sobria y continuara en tratamiento. Ese sábado fui por Ethan para pasar nuestro fin de semana juntos, y lo llevé al parque junto al lago al que íbamos cuando era chiquito. Compramos una bolsita de pan en la tienda de la esquina y nos pasamos un par de horas alimentando a los patos y gansos, sin tocar temas difíciles, solo disfrutando el momento. Ethan se soltó a reír cuando un pato atrevido le quitó pan de la mano, y por primera vez en meses lo vi comportarse como cualquier niño, sin preocuparse por los problemas de la casa. Me preguntó si podíamos regresar el siguiente fin de semana y le prometí que sí, pensando que lo mejor era mantener nuestros ratos juntos simples y divertidos, en vez de querer solucionar todo de jalón. Al regresar, Ethan se quedó dormido en el asiento trasero y yo empecé a darle vueltas en la cabeza a todo lo que pasó con Dana ese último año, pensando en todos esos detalles, como cuando se ofrecía para cubrirme en el trabajo, o cómo me tocaba el hombro o el brazo cuando charlábamos, o buscaba cualquier pretexto para estar cerca. Era claro que sus sentimientos se habían vuelto algo mucho más intenso y oscuro. Yo estaba tan enfocado en hacer bien mi trabajo que ni cuenta me di de las señales, y pasé por alto cómo su actitud pasó de un simple gusto a una obsesión y manipulación total. Todo esto me enseñó lo importante que es poner límites en el trabajo y hacerle caso a mi intuición cuando algo no me cuadra, en vez de hacerme de la vista gorda solo por evitar momentos incómodos. Ya pasaron 2 meses desde la noche en que arresté a Jennifer, y la verdad es que mi familia ya no se parece en nada a lo que era antes. Ya no vivimos todos juntos. Tal vez Jennifer y yo nunca volvamos a confiar igual el uno en el otro, y Ethan sigue preguntando cuándo todo va a volver a ser como antes. Pero Jennifer está recibiendo ayuda por su problema con el alcohol. Yo pude volver a trabajar sin miedo a falsas acusaciones. Dana ya no puede hacerle daño a nadie desde su escritorio y, lo más importante, Ethan está bien y poco a poco vuelve a sonreír. La verdad sobre cómo Dana manipuló todo por fin salió, aunque nos haya costado el matrimonio descubrirlo. A veces, ese es el mejor final que puedes esperar cuando alguien decide meterse en tu vida para arruinarla. No es un final feliz ni una reconciliación, pero al menos salimos adelante y encontramos la forma de seguir. Así fue como me pasó todo esto. Ahora quiero saber qué piensas tú. Cuéntame en los comentarios y seguimos platicando.